Como todos los domingos, seguimos recorriendo el mundo con historias de argentinos en el exterior y nos vamos a ir ahora a la capital de Italia, a Roma. Vamos a charlar con una marplatense que está viviendo allá hace muchos años y que también esa diversidad de intereses a los argentinos nos llevan a hacer distintas cosas al mismo tiempo, de desarrollar distintas habilidades, y eso también lo hace más interesante porque el recorrido nos presenta distintas alternativas siempre y cuando nos pongamos en movimiento. Es el caso de Estefanía Echeves Micciolino, que se fue a Italia a estudiar, a buscar oportunidades, arrancando por ingeniería biomédica, pero de alguna manera el deporte durante toda su vida la fue acompañando desde Mar del Plata con la gimnasia, y después apareció en el camino algo que quizás no estaba muy relacionado, pero que también se convirtió en un foco y en un objetivo, que es el levantamiento de pesas. Esa es la diversidad de una persona inquieta que quiere buscar cosas para hacer, que le generan buenas sensaciones y que también les plantea nuevos desafíos. De eso se trata la vida, en definitiva. Estefanía está en Roma para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Flor, bien, bien, muchísimas gracias. Qué resumen escueto el mío. Toda la vida que vas construyendo día por día, año por año, no se puede resumir en un minuto, pero creo que me gusta la idea de reflejar todo lo que hiciste y lo que haces para llegar hoy a donde llegaste, ¿no? ¿Te fuiste planteando ese objetivo de entrada cuando dejaste Mar del Plata? No, no, para nada. Digamos que dejé Mar del Plata en una edad complicada, porque plena adolescencia, nos vinimos con toda la familia, era 2002, momento complicado, y no, fue un cambio radical que llevó a plantearse de manera totalmente distinta la vida, ¿no? Claro, o sea que cuando vos dejaste Argentina, un poco te dejaste llevar por las circunstancias, no sabías con qué te ibas a encontrar afuera. Nada, nada, totalmente nada. Al contrario, lo que podía ser la idea desde afuera, digamos que explotó en el momento de llegar. Nos mudamos de Mar del Plata a un, diría, pueblito, para lo que es localmente es una ciudad de 40.000 habitantes. Entonces fue un cambio muy fuerte. Si lo vemos desde lo deportivo, el último año, sabiendo que me venía para acá, había tratado de enfocarme muy fuerte, diciendo, bueno, total allá no voy a conocer a nadie, no voy a tener amigos, puedo dedicarme a eso, tratar de subir. Y cuando llegué, gimnasia artística, no sabía ni siquiera qué era. No había un gimnasio en kilómetros. Entonces, no, digamos que no había ningún objetivo a perseguir que pudiese ser anticipado antes de caer, ¿no? Qué increíble y qué gran descripción, qué momento para vos. ¿Cómo se llama el pueblito al que fueron con la familia y cuánto tiempo estuvieron ahí? Mira, se llama Lanciano, está en Abruzzo. Mi abuelo era de origen lancianés, entonces, bueno, fue volver a casa para él. Ah, Yo estuve 5 años, que fue el tiempo de la secundaria, porque justo caí para hacer la secundaria entera. El resto de la familia estuvo más o menos 10 años, 10, 12 años. Yo, uh, ni bien tuve la oportunidad, me escapé, porque justamente en una edad así fue vivido como una prisión, lo que ah, hoy es un momento de paz, ¿no? Porque uno lo mira con otros ojos. Así que ni bien pude, me vine para Roma a estudiar, que fue respirar aire de casa. volviste a la Estar, ciudad, a una sí. ciudad que te daba lo que vos estabas buscando, en definitiva. Qué fuerte para una adolescente, como eras vos en ese momento, acostumbrarte a esa nueva realidad. Ahora lo ves tal vez a la distancia como una experiencia y todo aprendizaje, pero ¿qué pasó con la gimnasia artística, por ejemplo, cuando llegaste a un pueblito en donde no había ni un gimnasio?
No, 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 eso fue una de las varias cosas traumáticas, ¿no? Para vivir a esa edad, que uno hoy lo piensa con una sonrisa, pero fue uno de los varios golpes fuertes. Nada, no, lo tuve que cajonear, fue así, o sea, yo pensé que ahí se iba a acabar todo. Nunca fui una gimnasta de élite porque mi temperamento tampoco me lo permitió, pero pensé que bueno, ahí se había acabado. Eh, Traté varios rumbos, probé varias cosas, pero no encajaba en nada, así que bueno, el deporte fue algo presente, pero bastante marginal durante esos años. Claro, claro. ¿Y tu camino en la gimnasia era en el Carlos Tejedor, en Mar del Plata? Ahí digamos que me conoció porque yo era chiquita, Gustavo Rodríguez, el negro Gustavo, y me llevó al esquí en ese momento. Claro. Con Regina, con Stracci, con César, estuvimos, eh, habrán sido 8 o 9 años hasta que por motivos organizativos nos mudamos a OAM y ahí estuve hasta que me fui. Así que fueron unos cuantos años entrenando y compitiendo con el equipo del esquí. Qué lindos recuerdos, me imagino, ¿no? Pensando en lo que es Hermoso. el ámbito escolar y esa competencia tan linda que se genera en ese nivel, ¿no? En ese aspecto y a esa edad. Sí, sí, no, fue realmente una experiencia hermosa y que tengo siempre presente, los entrenamientos, las oportunidades de decir, viajamos para competir, vamos a entrenar junto con otros equipos, porque íbamos al Quilmes para hacer intercambios, realmente fue una cosa hermosa y te diría que el deporte se vive de manera totalmente distinta allá que acá. Allá Sí, uno lo toma en serio, entrena en serio, es otra historia. Que totalmente. muy formativo, sobre todo después a nivel de disciplina y a nivel completo como la persona, la gimnasia es algo que te da muchísimo y tuvimos realmente una experiencia espectacular con ellos. Qué lindo. Y estamos hablando, Estefanía, de algo clave en la vida de una persona, de la formación en la infancia. Vos te fuiste a hacer la secundaria a Italia, o sea, estamos hablando de que eras muy chiquita y ya tenías la disciplina de entrenar, de saber lo que es competir, de prepararte para algo, de tener un foco. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y eso es algo que te llevas para todo. Por lo menos yo lo aplico en lo cotidiano. Sí, seguro, seguro. Qué interesante. Y me pregunto, a esta altura, esa nena que estaba enfocada en la gimnasia artística en Mar del Plata, que con la familia se tuvo que ir del país, se fueron a Italia, a un pueblito, pasó toda la secundaria para vos, dejaste de lado la gimnasia artística tal como vos la conocías. Cuando, como dijiste, escapaste y te fuiste a Roma porque era la ciudad. ¿Qué querías hacer? ¿Estudiar? ¿Volver al deporte, a la gimnasia? ¿Qué era lo primero que querías acomodar en tu vida cuando recalaste en Roma? En general era retomar, digamos, el contacto con eh, algo, con distancias, con personas, con variedad, retomar la vida de ciudad, sobre todo Claro. acá potenciado respecto a Mar del Plata, ¿no? Pero las posibilidades que te da una ciudad y el estilo de vida fue lo primero. Enfocada en el estudio principalmente, porque para mí, ya estamos hablando que tenía casi 20 años, hablar de gimnasia era imposible, ya sos Ujú. viejo para eso. Sí. Entonces, bueno, me enfoqué en los estudios, empecé ingeniería biomédica y ahí, con el pasar de los primeros años, dije, bueno, tal vez algún lugar acá habrá, capaz que hay un espacio donde volver a retomar algo, que puede ser una media luna, una vertical, la base, pero para acordarse un poquito de esas cosas. Y en realidad entré en un mundo que ni sabía que existía, que era lo de la gimnasia para, digamos, el turno de adultos. Unas cuantas posibilidades acá en Roma, anduve paseando por un montón y lo que tenía que ser un retomar las bases, en realidad con la cabeza de un adulto,
me llevó a decir, puedo volver a empezar en serio y mejorar respecto a lo que podía haber llegado como objetivo cuando era chica, justamente porque la índole que tenía tampoco, tampoco me ayudaba mucho a estar concentrada. Y acá al final tenía 25, 26 años cuando volví a empezar, eh, y de a poquito pude pensar en volver a competir, eh, rodeada de nenas. Es algo bastante gracioso. Hablo del presente porque pasaron 10 años y yo sigo entrenando y sigo compitiendo. Qué bien, qué Pero bien. sí, Roma me dio esa posibilidad. Ahora, ¿cómo es esto de gimnasia para adultos? Obviamente a los 25 años sos muy joven, pero para la gimnasia sos grande. ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cómo retomaste? Y retomé de a muy poco. El cuerpo tiene memoria, pero hay que entender que ya la edad no es la misma, sobre todo pasaron 10 años en los que uno no hizo casi nada, entonces bueno, de a poquitito formar de nuevo un estado físico que te permita hacer algo, retomar las bases y de a poco, acompañada por los profesores, ir viendo hasta dónde uno puede llegar con las cosas que sabía. Curso para adultos está principalmente basado en personas que quisieron continuar con ese camino, que dejaron el agonismo, pero no quieren dejar los entrenamientos y ya por cuestiones de estudio laborales no tienen la posibilidad de ir a las 3 de la tarde a entrenar, o gente que de repente se le ocurre que puede de manera segura empezar a aprender esas cosas que uno ve y se imagina de chiquito. Es un mundo hermoso porque encontrás justamente 18, 20 años y encontrás personas que a los 50 Uf, quieren ver si pueden aprender una vertical. Y después de un año de entrenar, están qué, haciendo un mortal adelante o un flick flag. O sea, llegan mucho más allá de lo que pensaban. Entonces es un ambiente muy lindo porque es realmente de superación. Uno lo asocia a algo de chico o de muy joven y ahí se da cuenta que en realidad no es tan así. qué interesante, qué buena experiencia. Qué lindo recorte de realidad que nos estás dando de lo que viviste en Roma, lo que estás viviendo. Pero para vos que ya tenías incorporado todos los fundamentos de la gimnasia artística, fue también un desafío, me imagino, ¿no? Porque es retomar las sensaciones de tu propio cuerpo y además dejarte inspirar por otras personas que llegaron a la gimnasia con otras realidades. Totalmente, totalmente. Es como dijiste, una inspiración y es saltar muchos prejuicios y darte cuenta que no se acaba ahí, que uno puede aprender de cero o salir adelante donde había puesto un punto. Sí, pero cómo estaba dentro de tuyo, ¿no? Era algo que tenías que retomar sí o sí, te llamaba. Sí, sí, porque inclusive la manera en la que se cortó ese flujo fue muy repentina, entonces no podía terminar así. Claro, qué lección también para lo que estás contando para aquellos que nos están escuchando y que escuchen ese llamado, porque si te lo pide tu ser, lo tenés que hacer. Es así, es así. Hace un tiempito hablamos con Ayelén Tarabini, gimnasta del Club Quilmes, que retomó la actividad después de lesiones, de muchos años de estar compitiendo a alto nivel y se fue a Rusia y compitió y volvió a estar ahí en ese nivel exigente internacional, aún sabiendo que con su edad ya daba ventaja y que era difícil, pero lo hizo porque era lo que necesitaba para completar su vida deportiva. Y en eso también ustedes que van por ese camino, en nivel alto competitivo o en el día a día, en lo cotidiano, es que no es tarde nunca para hacer lo que uno quiere hacer. No, para nada, inclusive hay atletas de alto nivel
que son un farol en ese sentido. Te demuestran que uno puede seguir adelante, no obstante dificultades, no obstante la edad, no obstante un montón de cosas. Ayelen justamente es una de ellas, que yo me la acuerdo en el último periodo, ella había recién empezado en el Quilmes, era una niña. Y después, estando acá, ver los artículos, ver los videos, verla crecer, fue un orgullo marplatense. Sí, por supuesto, sin dudas. A Yelén Tarabini, que desde su experiencia también va a tener mucho para dar a las nuevas generaciones de gimnasia artística que surjan y que sería bueno que ella pueda estar cerca de todas las, como lo hizo siempre en el Quilmes, pero cuando a medida que van pasando los años, las gimnastas que van sumando experiencia, es como una misión también tener que ir dejando lo que vivieron a las nuevas generaciones y esto creo que Sí, ella lo sí, tiene sí. bien en claro. Y bueno, vos como mujer de la gimnasia la habrás seguido también a la distancia, siendo marplatense vos también. Sí, 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 así es. Y cuando vos te presentaste ahí en las clases de gimnasia para adultos, con tu experiencia de chiquita en Mar del Plata, contaste que vos hacías gimnasia en Mar del Plata, que ya tenías experiencia o te entregaste a lo que venga. Sí, no, no, conté que no empezaba de cero, que había tenido un recorrido más o menos también para ver de qué manera plantar las bases y empezar. Aparte es algo que uno siempre cuenta con un cierto orgullo, ¿no? Tiene un montón de historias, un montón de anécdotas, un montón de lesiones para contar, entonces es por donde empieza. Claro, claro, pero sin prejuicios, digamos que no tuviste limitaciones en ese sentido. No, 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 para nada. Al contrario, como siendo hoy difícil acomodarme a un nivel mucho más conservativo, a una manera de vivir el deporte, eh, no te diría como marginal, pero se le da mucha menos importancia a ese empuje que teníamos en ese momento. O sea, lo que eran los entrenamientos con Gustavo Reggie, uno está buscando ese tipo de estímulo. Será porque uno era chico, será porque uno tiene un cierto recuerdo, eh, pero la diferencia es fuerte. Entonces siempre eh, bus- sí, sí, siempre comparando. Eso es algo que en el momento en el que uno cambia tanto las cosas, lo hace constantemente. Esto que contás es clave en la vida y a veces pasa desapercibido. No nos damos cuenta nosotros cuando somos chicos porque estamos ahí, nos estamos divirtiendo también, ¿no? Además de competir y tener esa vida social de club. Pero eso te marca para toda la vida, para el deporte y para las relaciones humanas, para todas las cosas que encares en la vida. Y me pregunto también, Estefanía, en este caminito que fuiste siguiendo con el deporte, desde Mar del Plata y cuando retomaste en Roma, en Italia, donde estás ahora, empezaste a estudiar ingeniería biomédica. ¿Cómo surgió esa orientación y qué te dio en la vida laboral? Ya, la elección del camino fue difícil. Como decíamos al principio, el cambio que hubo viniendo a Italia pateó el tablero totalmente. Mi camino era cierto, yo iba a ser profe de educación física. Eso era lo que yo iba a hacer, iba a entrar, bien, ese era mi destino. Y llegando acá, con, digamos, contando menos el deporte, es una figura Sí. mucho menos clave, casi no tiene el mismo rol en la vida de los chicos un profe de educación física. Entonces, bueno, buscando a ver qué alternativas había, yo siempre fui tirada hacia lo que es científico, matemática, química, física, eso fue lo que siempre me fue, me fue fácil o era parte de mí. Ingeniería era casi lo obvio. Y en el tratar de elegir qué, delante de tantas posibilidades, elegí la que ofrecía la variedad
más amplia en el plan de estudio. Es Ajá, justamente parte de mi carácter. Yo me iba a aburrir claro. si hacía algo muy vertical, una ingeniería mecánica, una ingeniería electrónica, eléctrica, iba a ser siempre mucho de lo mismo. Biomédica pasas de análisis matemática a informática, a anatomía, a electrónica, mecánica, va mezclando muchísimas disciplinas y eso me podía dar un montón de opciones, entre las cuales acercarme de alguna manera al deporte. Claro, claro, por supuesto. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo anduvo ese caminito? Bien, con todas las cosas que tiene la vida para sorprender, nunca nada más alejado del deporte, de ingeniería biomédica termino haciendo en una empresa multinacional proyectación de sistemas de seguridad. Así me permitió a mí encontrar un camino que pudiese ser no directo, no obvio, te da instrumentos que podés reutilizar como necesitas. Claro, claro. Pero cumplió de alguna manera el ciclo de acomodarte laboralmente con un objetivo viviendo en Italia, trabajando en algo específico. Sí, absolutamente, absolutamente. Poder dedicarme al deporte en el ámbito ingenierístico me iba a obligar de alguna manera a irme, cosas que tuve muchísimas oportunidades en realidad porque después de terminar con los estudios hice un doctorado, entonces estuve viajando por Europa con el doctorado haciendo periodos en el exterior, conferencias, eh, pero yo ya estaba afuera. O sea, Claro, el hambre de buscar algo nuevo yo ya no lo tenía porque ya había pasado por todo eso. claro. Y para mí Roma había sido un punto de llegada clave. O sea, hay gente que pasa la vida soñando con estar unos días acá. Sí, Entonces claro. sí, pude encontrar la manera de hacer algo que me apasiona, tener realmente una vida completa y encima junto con toda la familia acá en Roma. Excelente, excelente. Para llegar a todo esto, obviamente tuviste que pasar por muchos vaivenes, como lo venimos conversando, y bueno, de eso se trata, poder buscar, explorar, elegir y tomar decisiones, como decíamos Sí, al sí. principio, no quedarse quieto y si estás en movimiento vas a encontrar lo que querés y más tarde o temprano lo vas a encontrar. Sí, 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 porque no todas las decisiones son acertadas, pero una experiencia, sea positiva o negativa, siempre deja algo, siempre enseña y es uno de los ladrillos en el camino que uno va armando. Exactamente, de eso se trata. Y lo loco de todo esto, Estefanía, es que también aparece algo inesperado, tal vez, pero estaba ahí para vos, que es dedicarte al levantamiento de pesas. Una cosa que, si lo contrastás con la gimnasia, parece algo totalmente opuesto. ¿Cómo apareció en tu vida el levantamiento de pesas? Mira, si me lo preguntabas hacía no sé, 5 o 6 años atrás, te hubiese dicho que estabas totalmente loca, que nunca iba a poder hacer una cosa tan horrible y aburrida. La realidad es esa. Pero todo nació casi por casualidad. Se estaba poniendo de moda el CrossFit acá para, digamos, economizar un poco la situación. No se hablaba de CrossFit, se hablaba de funcional. Y yo lo vi, habían activado el curso en el gimnasio donde yo hacía destreza a la noche, justo una hora antes de empezar. Y podía ser un buen modo para hacer físico, para potenciar de manera un poco divertida, hacer funcional justamente. Sí. Siempre pensando en lo que eran los entrenamientos en Argentina. Yo entrenaba 4 horas, acá con una horita y media, dos, se acababa todo. Entonces no me alcanzaba, necesitaba algo más que fuese un complemento. Entonces, bueno, empecé a hacer funcional, pero cuando se hablaba de pesas, se hablaba de la barra, yo no quería saber nada, porque crecí con la idea de levantar pesos hace mal, te va a herniar, eso no se hace, inclusive justamente, no era algo que me gustara,
Entonces lo dejé de lado, dije voy a usar nada más de última la barra vacía, pero no pretendan más de mí. Cuando llegó el COVID, habrá sido un año después o menos, gimnasia desapareció por obvios Claro. motivos. Podías hacer una vertical en tu casa, pero no mucho más. Entonces, de alguna manera, para quedarse en movimiento, para aplacar un poco la hiperactividad que me caracterizó siempre, nos pusimos a hacer funcional, primero dentro de casa, obviamente sin pesas, sin nada, y de a poquito pudimos ir saliendo, y no pudiendo hacer otra cosa, bueno, uno intenta, se asoma en eso, pero dije, si vamos a hacer pesas hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien porque yo no me quiero lesionar, no quiero tener problemas. Ya tenía mucho problema con la espalda, tuve episodios medio complicados, entonces le tenía mucho respeto a los pesos. Dije, si lo vamos a hacer, quiero acompañarme de un profesor que, aunque sea una vez por semana, me enseñe bien cómo hay que moverse. Entonces, con todo el grupo empezamos a hacer entrenamientos una vez por semana con un profesor de, de levantamiento de pesas, que es un ex mundialista, es una ex reserva olímpica, una persona que lleva al día de hoy, sigue entrenando, sigue compitiendo a un nivel altísimo, y de a poquito lo que era algo casi obligado se fue transformando en una sfida, ¿cómo se dice? En algo en lo que uno puede mejorar y crecer, Ajá. cosa que la gimnasia ya se complicaba. Entonces, capaz que fue la frustración de los últimos años de gimnasia en los que uno está grande y tanto no puede mejorar, que te llevan a ver que eso, empezándolo de cero, empezás a ver cómo crece la situación, cómo vas levantando siempre un poco más, cómo te moves de manera distinta y las cosas se van haciendo fáciles. Entonces, bueno, con eso dijimos, bueno, capaz que tan mal no está, Qué bien, qué tan bien. aburrido no es. Ay, qué hallazgo, porque nunca te hubieras imaginado y pasó a ser tu motivación. Y como tu gen competitivo sigue estando latente, te metiste a competir en levantamiento de pesas. Sí, porque crece, compitiendo desde que tenés 6 años, es como que si no te das un objetivo, eh, no estás haciendo las cosas. O Claro, sea, necesitas un camino, necesitas ahí un día y una hora en el que vos tenés que haber llegado a un cierto punto y lo tenés que evaluar. No es, en mi caso, no es competir contra los demás, claro. es darme un checkpoint. Y ese día hay que darlo todo, pero ahí hay que llegar. Entonces tenés un camino de construcción que tiene sentido. Entonces sí, le tuve que poner las competencias a eso. Hicimos las primeras en una categoría de peso, que era, digamos, la categoría de peso mía en ese momento, alrededor de los 49 kilos. Y estuvo bien, fue un primer torneo divertido, con un ambiente totalmente distinto al de la gimnasia, porque siendo categoría de pesos y no categoría de qué tan bueno sos en lo que haces, estabas rodeado de esas chicas que van a los campeonatos europeos, a las Olimpiadas, porque es el mismo día en el que compiten ellas también, en la misma categoría. Sí, sí. Una cosa loca para quien viene de una disciplina dividida por niveles. Ujú. Y vi que en una categoría cercana de peso, si bajaba un poquito, podía empezar a tener una presencia distinta. Ahí subió todo el agonismo, no era más tener un objetivo para mí mismo, sino el decir, hay un camino en serio para recorrer porque uno puede llegar a tener un buen resultado. Claro. Y se te dio el resultado, porque ganaste una medalla de oro. Sí, de manera totalmente inesperada,
pasé a participar a un torneo europeo máster en mayo para probar, para ver, viste, tener, habiendo clasificado para ese torneo, tener una experiencia internacional y volver con una medalla fue una locura, Qué una genial. locura. Es toda la narración de tu camino recorrido es realmente inspirador, más allá de la medalla. Es la superación personal que se corona con una medalla de oro en la que sos la mejor en una categoría en la que te medís con otras personas a nivel europeo en la categoría máster, por tenés 30 y pico, y eso además te motiva para seguir aún más. ¿Qué viene para vos por delante en la competencia de levantamiento de pesas? Y un resultado así en el máster, en el europeo máster, y un resultado que llegó en un provincial en Sicilia de la categoría federal, o sea, no máster, sino Ajá. el abierto a todos los niveles, que fue excelente, y me volví con una medalla de oro ahí también, que ya es otro tipo de competencia porque no tenés justamente las categorías de edad limitadas, sino que ahí está quien compite en serio, Sí. me llevó a una calificación al Mundial. Qué bien. Mundial que va a ser la segunda semana de septiembre en Las Vegas. Y ahí tenés que estar. Vamos a estar. Bueno, No fue la primera respuesta, porque la primera respuesta fue un orgullo recibir la convocación. Muchísimas gracias, pero es en Las Vegas. tenés que Y ir. se complica porque uno no viaja solo, viaja con el entrenador también tiene que competir porque hablaba, decía justamente un nivel altísimo, eh, entonces vamos en equipo, pero no se daban las condiciones para poder ir a Las Vegas de ninguna manera, de ninguna manera. Vamos al fondo de la cuestión. Para una competidora como vos, en tu categoría, que de repente fuiste haciendo el caminito desde cero, llegás a ganar una medalla de oro en un europeo y clasificás a un mundial, tenés que irte de Roma a Las Vegas y para eso hay que generar los recursos. ¿Qué se te ocurrió para ir armando el viaje? Lo que se nos ocurrió, ahí surgió de un compañero de trabajo que después de 3 o 4 cachetazos delante de mi respuesta dijo, vos no te podés perder esta oportunidad, Por porque te supuesto. pasa una vez en la vida y nunca más. Me dice, armemos una colecta. Hay plataformas online en las que se maneja de manera totalmente automática una colecta de fondos a nivel internacional, dice, y vamos a intentar por ahí, porque alguien va a creer en esto. Tenele fe que alguien va a creer en esto. Y bueno, superando lo que uno llamaría casi vergüenza inicial de hacer una cosa así, porque capaz que la imagina para otro tipo de usos, eh, lo, la primer donación ya estábamos eh, de rodillas, totalmente incrédulos que una cosa así pudiese dar un primer paso. Y está activa la colecta. Está activa, está creciendo, la estamos empujando con todos los medios y ya el logro más grande es ver esa respuesta, Y sí, porque es increíble. Uno estando dentro no se imagina la manera, o sea, tiene un punto de vista totalmente distinto. Para mí, entrenar es parte de mi vida, competir es algo obvio, es lo que yo hago desde que nací casi. Y para el que te mire de afuera, sos un alienígena haciendo todo esto. Entonces, justamente la gente se enganchó de una manera increíble, increíble y te lleva
te lleva a ver la realidad de lo que es, ¿no? No desde tus ojos, sino desde afuera. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo está planteada la colecta como para poder ir directamente a un link para quien se quiera sumar y hacer su aporte para tu viaje a Las Vegas? Mira, la colecta está en GoFundMe como plataforma Sí, y la venimos empujando con nuestros medios, por Facebook, por Instagram, por los contactos de WhatsApp la hemos girado, pero está como colecta pública en GoFundMe bien. a mi nombre. eh, Así que digamos que buscándola se la encuentra, les paso el link para, para difundirla si hay alguna manera. Sí, por supuesto. Vamos a pasar el link en nuestras redes y para quienes están escuchando la radio, Estefanía Echeves Michiolino, para buscar GoFundMe, tal vez se haga un poco engorroso el hecho de buscar y rastrear, pero quienes escuchan la radio siempre nos siguen en las redes y ahí directamente es a un toque en el link que vamos a poner para que puedan llegar directamente a tu historia, a tu propuesta, que es muy válida, porque como te dijeron, ¿cómo te lo vas a perder si trabajaste por esto toda la vida, compitiendo en lo tuyo, buscando cosas nuevas y siempre queriendo superarte? Una clasificación a un mundial de levantamiento de pesas en el momento de la vida en el que estás es algo que te lo mereces y lo tenés que hacer, así que así va a ser. Estefanía, qué lindo escucharte y te quiero agradecer por tu predisposición para charlar, por ir a fondo con todas las cosas que te han movilizado en la vida, que hablar desde el corazón y desde las cosas que sentís es lo que realmente inspira a otros que te están escuchando, te están conociendo y esto no se puede contar en un minuto. La vida se va llevando con esta pasión en el día a día y se va construyendo, como decís vos, ladrillo por ladrillo. Por eso quería agradecerte por hablar de corazón de tu vida, de tus cosas y de todo lo que te ha llevado a donde estás hoy. No, yo te agradezco a vos por el espacio, por la oportunidad, que esta es una de las tantas cosas que no nos pasan todos los días. Así que te agradezco muchísimo por ayudarme a llevar este mensaje lo más lejos posible, que eh, las competencias, este objetivo enorme que nos pusimos ahora adelante, pero más que nada el hecho de que eh, uno tiene que tener un motor para que lo lleve adelante y por más raro que sea, el deporte a todas las edades es algo que muchas veces funciona y funciona bien. Muchísimas gracias por el espacio. Estefanía Echeves Michiolino, en Roma, en Italia, viviendo en Europa desde que su familia se mudó cuando ella estaba en edad de hacer la secundaria. Dejó la gimnasia artística que hacía con mucha pasión en colegios de Mar del Plata, empezando en el Carlos Tejedor, yendo al Esquiú, a OAM, y toda esa vida de competencia intercolegial, de club en definitiva, de deporte, que la marcó para siempre, con la disciplina de la gimnasia artística y, por supuesto, sufriendo ese impas en un pueblito de 40.000 habitantes en Italia, sin poder tener ni siquiera un gimnasio cerca. Pero por supuesto que eso quedó, esa llama encendida que la llevó a retomar la gimnasia artística cuando se mudó a Roma, volvió al ritmo de ciudad y también se animó a competir, incluso con las limitaciones de lo que puede ser a los 20 y pico una gimnasta ya grande en edad, después de haber competido desde los 6 años. Pero eso no la detuvo, siguió adelante con la gimnasia, empezó a estudiar ingeniería biomédica y terminó también en ese aspecto laboralmente creciendo y siempre generándose nuevas oportunidades. Pero ese gen competitivo del deporte la llevó a lo que está haciendo hoy, que es dedicarse al levantamiento de pesas. Una actividad contrapuesta, puede ser, a la gimnasia artística, pero que apareció como una opción en pandemia en Italia. Y así Estefanía empezó a superarse de manera competitiva
sumando peso a la carga en algo que por prejuicio o por preconcepto parecía dañino. Levantar pesas era, te podés herniar en el concepto que se pensaba para ella en el mundo de la gimnasia artística. Y hoy, después de haber ganado una medalla de oro en un campeonato europeo máster de levantamiento de pesas, logra la clasificación al Mundial en Las Vegas, en Estados Unidos. Desde Roma, por supuesto, no va a perderse esta oportunidad, a los 30 y pico, como digo, de competir internacionalmente en un deporte que no estaba en sus planes para nada y que de repente le dio esa motivación competitiva que su ser estaba necesitando. Estefanía Echevez Michelino, una marplatense que hace su camino en Italia buscando siempre un pasito más para seguir superándose a ella misma.